Buenas tardes, alumnos de primer año. Vamos a empezar la clase de álgebra. El tema de hoy es funciones, ¿de acuerdo? Es un tema extenso. Es un tema que quizás debería verse en 3 clases o 2 clases mínimo. Pero lo vamos a tratar de sintetizar este tema para que se pueda entender, ¿ya? Muy bien. Hago recordar a los chicos que tener prendida su cámara para poder evaluarte la participación, ¿sí? Rápidamente. ¿De acuerdo? Vamos a la parte teórica, la parte donde están la teoría. En esta parte no hay muchas fórmulas, ¿sí? Ocúpate, es más razonamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero que te fijes aquí. Vamos a empezar, ¿sí? Lo que es funciones con algunas definiciones para que tú lo sepas, ¿ya? Primero tenemos el par ordenado. Ya ustedes han visto que el par ordenado está compuesto de esta manera como A, B. ¿De acuerdo? A, B. Ese es un punto, ¿sí? Y un punto lo puedes representar en un plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, la primera, el A se llama primera componente, B es la segunda componente, ¿ya? Entonces, este viene a ser un elemento de un conjunto. ¿Qué conjunto? Del A por B. Y este conjunto A por B se llama producto cartesiano, ¿sí? Donde, en este caso, conforman los elementos de dos conjuntos, A y B. El conjunto A es conjunto de entrada y el conjunto B es conjunto de salida, ¿sí? Veamos aquí a qué se está refiriendo el producto cartesiano. El producto cartesiano A por B, ¿sí? A por B, se define de la siguiente manera. Este es como un ejemplo, ¿ya? Por si acaso, tenemos aquí el conjunto A compuesto por 2, 4 y 6 y el conjunto B compuesto por 1, 3 y 5. Recuerda que esto es un ejemplo. Entonces se define el producto cartesiano como, fíjate aquí, con estos elementos que vienen a ser estos par ordenados, ¿ya? Entonces, recuerda que el conjunto A va primero y el conjunto B segundo, ¿sí? Entonces, los elementos del conjunto A son las primeras componentes y los elementos del conjunto B son las segundas componentes, ¿de acuerdo? Entonces, si cogemos los elementos de 2 en 2, es decir, primero el conjunto A, que es el 2, y luego el conjunto B, que es el 1, sería 2,1 como un par ordenado. Luego viene el 2,3 y luego viene el 2,5. El siguiente par ordenado comienza con el 4, 4,1, 4,3 y 4,5, como aparece aquí. Y por último, el 6,1, 6,3 y el 6,5. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los elementos del producto cartesiano, ¿ya? Como conjunto de pares, ¿ya? Pares ordenados de A en B. Ahora, acá hay una propiedad que dice que el número, ¿sí?, de elementos del producto cartesiano es igual al número de elementos de A por el número de elementos de B, ¿sí? Por ejemplo, en el A hay 3 elementos, en el B hay 3 elementos. Entonces, los elementos que hay en el producto cartesiano debe haber 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3 te dan 9. Entonces, debe haber 9 elementos, ¿ya? Ahora, teniendo en cuenta este producto cartesiano, esta definición de producto cartesiano, vamos a ver qué cosa es una relación. Relación, dado dos conjuntos no vacíos, A y B, llamaremos relación o relación binaria a todo su conjunto de R, ¿sí? Todo su conjunto R del producto cartesiano A por B. Entonces, A es una relación de A en B, si solo si este R, esta relación, es un subconjunto de A por B, ¿sí? Ahora, teniendo ya la definición de relación, ¿sí?, porque somos subconjuntos, definimos la función. Se conoce como función a toda correspondencia entre dos magnitudes, es decir, entre dos conjuntos, A y B, dado un subconjunto F de A por B, ¿sí? Es decir, que F tiene esta característica como un par ordenado.
¿ya? Si a cada primera componente solo le corresponde una única segunda componente, ¿sí? Entonces, f es función. ¿Cómo se escribe? Entonces, la función, si va a estar representada una letra, entonces f es la función, f va de A hacia B. Se lee la función de f de A en B, ¿de acuerdo? Entonces, explícitamente vamos a escribir de la siguiente manera. La función de A en B se denota así. Recuerda que la función es un conjunto de pares ordenados, ¿ya? ¿De acuerdo? F es igual a, mira los elementos de la función, que es x, y, que pertenece a este producto cartesiano, ¿sí? Conjunto de partida, conjunto de llegada, ¿sí? Y cumple una regla de correspondencia que es y es igual a f de x, y es igual a f de x, ¿sí? Entonces, si yo le doy valor aquí a x, rápidamente o automáticamente me sale mediante una regla de correspondencia el valor de y. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas propiedades y una de ellas dice, la función siempre es un subconjunto del producto cartesiano A por B. ¿De acuerdo? 2. La segunda propiedad dice, si el elemento A, B pertenece a la función y además el elemento A, C pertenece a la función, eso significa que las segundas componentes son iguales, ¿ya? A, B y A, C pertenece a la función, entonces B es igual a C, ¿sí? Vamos a ver con este gráfico cómo se representa una función. Mira, acá tengo los conjuntos M y tengo el conjunto N. De M llega a N, ¿sí? Empiezo con 3 y termina con 1. Entonces su par ordenado sería el 3,1, ¿ya? Entonces esto, fíjate, de 3 llega a 1, de 4 llega a 8 y de 6 llega a 3. Entonces esto es función, ¿ya? Tenemos el segundo ejemplo, el f de 2. El 1 llega a 4, el 5 llega a 4, el 8 llega a 3 y el 13 llega a 6. Esto es también una función, ¿sí? Cuando no es función, cuando de un elemento de partida llega a dos sitios diferentes, ¿sí? Entonces esto deja de ser función porque el 3 está llegando a 1 y el 3 llega a 8, ¿sí? Entonces por esto, está marcado en rojo, por esto ya deja de ser función, pero sí es relación por si acaso, ¿ya? Es f de 3 no es función, ¿ya? Luego tenemos algunas funciones especiales, en la cual lo vamos a estudiar de repente. Por aquí en la ficha de repente puede salir alguna función similar. Se llama función lineal o función afín. Esta función lineal tiene esta característica, donde el exponente del x es 1, ¿sí? No llega a 2, ¿ya? Es 1, o sea, sería ax más b, donde a y b son números, ¿ah? Por este caso, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se grafica esto? Por este caso, ¿cómo lo puedo graficar? Primero, lo voy a tabular. Cuando x es igual a 0, me sale el valor de y, ¿sí? Y cuando y es igual a 0, me sale el valor de x, ¿sí? Ahí consigo 2 puntos, ubico esos 2 puntos, así como aparece en la figura, y agarro mi regla y con un lápiz trazo, hago cruzar estos 2 puntos mediante una regla, ¿sí? Y esto viene a ser la función lineal, ¿sí? ¿Por qué lineal? Porque es una línea recta, ¿ya? Luego vemos la función de proporcionalidad directa y también la función de proporcionalidad inversa, ¿sí? Entonces la función tiene esta característica, que y es igual a un k por x, donde k que viene a ser es una constante de proporcionalidad. Y la inversa es algo parecido, pero el x no multiplica k, sino divide el k. Y es igual a k sobre x, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver otro punto, ¿sí? En la cual, si a ti te dan dos gráficos,
aquí quedan dos gráficos, ¿cuándo puedo saber si es función o no? Si a este gráfico que ves aquí, esta curva, le hago cruzar una línea vertical y corta en un solo punto, entonces esto es función. ¿Sí? Este gráfico pertenece a una función. Pero si a este gráfico Rx, a este gráfico, lo hago cruzar una línea vertical y lo corta en dos puntos, no es función. ¿Ya? El gráfico ya deja de ser función. Entonces, repito, es función si una recta vertical corta al gráfico en un solo punto. Si lo corta en más de un punto, entonces no es función. ¿De acuerdo? Ahí está. A ver, en la ficha vemos la pregunta número 1. Dice, escribe verdadero o falso si las premisas son verdaderas o falsas respectivamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Acá me dice, tengo dos funciones, ¿no? F1 y G1. Y 3 llega a 4, de 7 llega a 5 y de 1 llega a 6. En el ortográfico, de 1 llega a 2 y también de 1 llega a 4 y de 3 llega a 6. Acá tenemos, fíjate, f es una función y g no es función. ¿De acuerdo? ¿Saben por qué no es función, no? Porque de un punto de partida está llegando a dos sitios diferentes. A la misma vez. ¿Sí? Muy bien. ¿De acuerdo? Vamos a responder aquí la pregunta. Ahora, acá te dice, ¿no? F1 es función, sí o no. ¿Verdadero? Es verdadero. Verdadero porque ahí los números están uniendo en un solo punto. Claro, es de 1 a 1, ¿cierto? Y acá, ¿cómo sería? Falso. Esto sería falso. 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 ¿De acuerdo? Ahí está, muy bien, Yasmin. Ahí está. Profesor, pero eso es de que es función o no es función. Ah, tienes razón, tienes razón. A ver, acá me has hecho aclarar. Dice G1, Eso es verdadero. entonces esto debe ser Esto es verdadero. verdadero. Gracias, Ayuri. Ahí está, esto es verdadero. ¿Por qué? Porque no es función, es verdadero. ¿Ya? Muy bien, en la pregunta, para la siguiente premisa dice, F, tengo estos pares ordenados, ¿sí? 3,7, ¿sí? Vamos a decir que los elementos de F es 3,7, 7,3 y 4,5. ¿Será cierto eso? ¿Verdadero? A ver, ratito. Ah, no, acá dice otra cosa, ¿ya? No tiene nada que ver con el gráfico, ¿eh? No tiene nada que ver con el gráfico, la premisa C, ¿sí? Te dan otra función f, cuyo elemento es 3,7, 7,3 y 4,5. Me dice que si esta relación, mejor dicho, ¿sí? Este conjunto es una función, ¿sí o no? ¿Verdadero? A ver, me estás preguntando, ¿cómo sería? No, profesor, estoy diciendo verdadero. Es verdadero. A ver, lo demás, ¿qué dice? A ver, ¿por qué es verdadero? ¿Por qué? Porque mira, acá Porque va no con hay, uno nomás y no con claro, dos. es normal, ¿no? No hay nadie que se repita aquí, ¿no? 3 llega a 7. No hay otro 3 que llegue a otro sitio. De 7 llega a 3, no importa. De 4 llega a 5. ¿Sí? Entonces, su conjunto de partida llega a un solo punto. Nada más. ¿De acuerdo? En la G, ¿sí? No tiene nada que ver con esta G de arriba. Dice 6,9, 3,7 y 3,17. ¿Qué es una función? ¿Es verdadero o falso? ¿Es verdadero o falso? Acá hay una respuesta en el chat. Y Alves me dice que es verdadero. Y Ariel Briseño, no sé si me está diciendo la pregunta, Es verdadero, profesor. es verdadero, me dice. Ya. A ver, Profesor, yo también digo que es verdadero. todos me dicen que es verdadero. ¿Alguien me dice que También, no? profe. ¿Alguien me dice que no? Verdadero. Jeremy García me dice que es verdadero. Es verdadero, profesor. Y Ariel Briseño también dice verdadero. Lo reafirma dos veces ya. Es verdadero, profesor. Esto es falso. ¿Por qué? Porque de un elemento
de partida, que es el 3, está llegando a dos sitios diferentes, que es el 7 y el 17. ¿Cierto? Si cumple esto es porque no es función ya. ¿De acuerdo? Recuerda aquí, mira, 1 llega a 2 y de 1 llega a 4. 1,2, 1,4. Entonces no es función. 3,7, 3,17. No es función. Entonces esto es falso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor. Ok. Ya. Mucho ojo aquí ya. La siguiente dice, si f es función, entonces f es una relación. ¿Será cierto o falso? ¿Quién me dice? Ya, yo te voy a ayudar, ¿ya? Esto es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conjunto, en este caso el conjunto de relación, es más grande que todos, ¿ya? Y dentro de las relaciones, el conjunto de las relaciones, están las funciones, ¿ya? Así como hemos visto en la ficha, primero se mencionó a la relación, que es un subconjunto de A por B, ¿sí? Y luego vimos, ¿sí? Y luego vimos la función, que también es un conjunto de A por B. Pero hay una condición para que sea función, ¿sí? Que era esto, ¿no? Que no debe cumplir esto, ¿sí? Pero esta parte de aquí, ¿sí? Lo que ves aquí en esta figura, arriba, esto sí es una relación, ¿de acuerdo? Entonces, el conjunto de relación es más grande que el conjunto, o mejor dicho, abarca todas las funciones. O sea, la función está dentro de una relación, pero no al contrario, ¿ah? ¿Sí? La relación no es función, ¿ya? Repito, una función es una relación, pero una relación no es función, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. Pregunta número 3 dice, si f es una función, determina a al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué es lo que me dice aquí? Mira, acá tengo dos elementos que se está repitiendo en el Sí, el conjunto 3. de partida. ¿Cierto? ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? Que la segunda componente debe ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, Entonces saldría 4. claro. Sí. Vamos a ver. A más 2 debe ser igual a 4. Eso es lo que me están diciendo. ¿Cierto? ¿A cuánto vale? A vale 2 y A al cuadrado es igual a 4. Claro, A al cuadrado es igual a 4. ¿Sí? A al cuadrado es igual a 4. ¿Sí? Ahí está. Y este ya está resuelto el problema número 3. Pregunta 4. Dice, si el conjunto G, ¿sí? Acá lo tengo, es una función. ¿De acuerdo? Es una función. Hallar A menos B. Pero mira, acá tengo el primer elemento que es A. Ahí se repite A. Claro, acá también se repite A, ¿cierto? Entonces, quiere decir que el segundo componente debe ser igual. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sería 3B es igual a A más B. Claro, 3B es igual a A Más B. más B, 3. ¿cierto? La segunda componente son iguales. Perdón, 3B es igual a A más B. ¿De acuerdo? Entonces, el B pasa a restar y me queda que El B, 2B es igual a A. 2B es igual a 2B es igual a A. 2B es igual a Ya, pero ahí no acaba. ¿Por qué? Porque ¿a quién No. tengo aquí? Porque ahí hay 2B y eso es igual a 2B es igual a 12. Ya, entonces, ok. Sería B vale 4. Espera. Aquí escuché que 2B es igual a 12. No. Este 2B es igual al A. Está aquí. ¿De acuerdo? 3B es igual a 12. B Claro. vale 4 y A vale 8 y sale 4. A ver, vamos por partes. Ya. De la primera,
ya tenemos una solución, ¿no? Que A es igual a 2B, pero aquí en el tercer elemento dice 2B, 12. Lo voy a copiar, 2B, 12, que esto es igual a, ¿quién es 2B? 2B vale Es A. A, coma, 12. Entonces, todos los elementos empiezan con A. Y son iguales. Quiere decir que son iguales. Entonces, de aquí yo lo puedo sacar de este primer elemento, porque todos son iguales, de este primer elemento que vale A, 3B. ¿Cierto? El primer elemento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos dicho que sea función? Que 3B debe ser igual a 12, ¿sí o no? 3B es igual a 12. ¿Por qué? Porque como es función, estos dos elementos, la segunda componente debe ser iguales. ¿Sí? Entonces B es igual Vale 4. a 4, sí. 4. Y luego se reemplaza 2B es igual a A. Y Y 2, vale claro. 8. ¿Y A cuánto vale? A vale 8. A vale 8. Vale. Luego se resta y sale 4. Ajá, ya. Y acá viene la parte más difícil, ¿ya? Que es A menos B. ¿Cuánto vale A menos B? 5, nada, mentira. ¿Cuánto? A menos B, ¿cuánto es? Esto es igual a 4. Sería 4. Igual a 4. 4. Ahí está. Pregunta 5. Dice, se tiene las funciones G, F y G. Acá están las funciones F y G. Bueno, el F te dan en pares ordenados, ¿ya? Recuerda que este es el X y la segunda componente es el Y, ¿ya? Es Y. Y el G lo tengo en un gráfico. Acá tengo los X y acá tengo los Y. Es decir, 2,5 y 6,8. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a resolver este problema de aquí. Vamos a achicarlo. Colocar los elementos. Ya. Empiezo. Primero voy a colocar el F de 9. ¿Quién es F de 9? F de 9. ¿Qué es igual F de 9? Ubico aquí. Recuerda que lo que está dentro del paréntesis es el X. Acá está el X. 3, 9 y 13. Pero ubico en donde aparece el 9. ¿Sí? El X vale 9. Entonces, el Y vale 11. Entonces, aquí aparece el F de 9. ¿De acuerdo? A ver, lo voy a colocar aquí como es un par ordenado. Esto es el X, Y, que es igual escribir como, porque esto está en minúscula, por favor, esto es minúscula, ¿ya? Que es igual a escribir como X, F de X. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí ya se puede resolver de esta manera. Entonces, si ubico aquí, recuerda que este es el 9, ¿sí? Y lo que vas a encontrar aquí es el F de 9 al costadito. ¿Ya? Entonces, si este es 9, el F de 9 sería 11. ¿De acuerdo? Esto sería 11. 11. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte? Ya. Ahora voy a hacer esta parte de aquí. En el segundo sale 8. Ya, vamos a ver, ¿ah? Aquí, acá empiezo con el G. Y acá dentro del G está el F. ¿Pero F de quién? F de 3. ¿Ya? Entonces, yo voy a resolver primero lo que está dentro de G, que es el F. F de 3 a 6. Ya el F de 3. Y F de 3 aquí es igual. Y acá lo tengo. ¿A 6? A 6. ¿Cierto? A 6. Entonces pongo G y de 6, ¿verdad? Ya no coloco F de 3, sino ya de frente coloco la respuesta que es el 6. ¿Estamos? Ya. Entonces, ahora de mi gráfico, en el segundo gráfico, ahí aparece el G. El G de 6. Recuerda que este es el X y esto de aquí es el G de X. 6. Lo voy a corresponder con quién? Con el G 8. de 6, que es 8. Entonces, esto es igual a 8. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Solamente hay, profesor, Sí, profesor.
punto de coordenada, ¿verdad? Claro, pues mira, este es el X. Lo que está abajito es el X, es el Y. O el F de, o el G de X. ¿De acuerdo? Al 2 le corresponde 5 y al 6 le corresponde 8. ¿Ya? Seguimos. El F de 3. Pero el F de 3 ya lo hemos resuelto. Y este es igual a 6. 6. A 6. Ahora, y por último, tengo el G de 2. 2 es 5. Es igual a 5. ¿Cierto? Por el gráfico. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Ahora sí. voy a- Sale 5, profesor. 25 sobre 5. Dale cinco. Dale 5. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. A ver, empecemos a resolver eso. Tengo 11 más 8 más 6, ¿no? Más 6. Y todo esto sobre, ¿cuánto? 5. Sí, profesor, sale 5. Muy bien. Y todo esto Sale 25 sobre 5. vale 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Esto es igual a 5. Y acaba el problema. Pregunta 6 dice, si A está sus elementos y el B está sus elementos, y F, acá lo tengo, está compuesto por los elementos que está incluido en el conjunto, en el producto cartesiano por B, pero con la condición de que Y sea igual a 4 veces X. ¿Ya? Esa es la única condición para que puedas conseguir los elementos de F. ¿Ya? Pero antes de hacer esto, vamos a escribir el producto cartesiano. ¿Ya? Todos los elementos del producto cartesiano. ¿Y cómo es el producto cartesiano? Son pares ordenados. Vamos a colocar todos los pares ordenados que vemos aquí. ¿Ya? Empecemos, ¿no? 1 con 4, 1 con menos 6, 1 con 9. ¿Ya? Pero como pares ordenados. ¿Ya? Empiezo, sería 1 con 4. 1,4. Más 1 con 1 menos 6. menos 6. ¿Qué más? Menos 6 y 1,9. 1,9. 1,9. Ya, ahí va la primera, ¿ya? Pasamos a la siguiente. 2,4. 2, menos 6 y 2,9. 2,9. 2,4, 2, menos 6 y 2,9. 9. ¿Ya? A ver. ¿Qué más? Menos 3,4. Menos 3. Menos 3. 6 y menos A 6 3,9. menos 3,9. Muy bien. Menos 3,9. ¿De acuerdo? Ya. Esto es el producto cartesiano. Lo voy a colocar de esta manera, ¿ya? Para poder identificar. ¿Ah? Producto cartesiano B. ¿Ya? Voy a colocarlo así. Un ratito. Y acá coloco el X. ¿Ya? Este es un producto cartesiano. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Y esto son sus elementos. ¿Ah? Por si acaso, son sus elementos. ¿De acuerdo? Ya. Existen 9 elementos. Ahora con esos elementos voy a crear la función. ¿Sí? Con la condición de que Y, mejor dicho, la segunda componente es 4 veces la primera componente. ¿Ya? Vamos a colocar los elementos. ¿Ya? Voy a colocar aquí. F es igual. Y coloco entre llave los elementos. 1,4. A ver, muy bien. A ver, ¿cuál cumple? ¿El 1,4? Sí, ¿no? 1,4. Sí. ¿Por qué? Porque 1 por 4 es 4 y llévale 4. Justamente con el mismo elemento que aparece aquí. Entonces, el elemento es igual a, entre par ordenado, el 1,4. Ese es el único que cumple, profesor. ¿No hay otro más que cumpla? A ver, vamos a No, seguir profesor. acá. A ver, acá, si vale 1, ya va a salir 4. Acá, 2. 2 por 4, 8. Debe Sería ser 8, 2,8, pero ¿no? Puede ser. Acá tampoco sale. Acá, menos 3. Menos 3 por 4, menos 12. No hay otro que parezca menos 12. ¿Sí? No hay. Entonces, el único elemento es este, nada más. Entonces, te piden el rango.
El único que cumple. Ahora, el rango, ¿a qué se está refiriendo el rango? Vas a escuchar de dos palabras, dominio y rango. Siempre los vas a relacionar de esta manera. El dominio son todos los X y el rango son todos los Y. ¿De acuerdo? En este caso, lo voy a poner aquí, lo que estoy marcando en azul es el dominio, mientras que lo que estoy marcando en rojo es el O sea rango. que X es igual a 1 y Y es igual a 4. ¿Ya? Entonces, por acá te pide El el rango dominio. es 4 y el dominio es El 1. rango es 4 y el dominio es 1. Muy bien, entonces el dominio, ¿sí? De F Dominio es 1 Profesor, ahí nos y pide el rango es rango. 4. 1. Ah, ya, me piden rango. Por si acaso pongo los dos. En caso quieren preguntar. Y el rango de F es igual a 4 como único elemento. ¿Ya? Ahora, si aquí apareciera más elementos, coge los elementos de Y y los colocas aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta 8. Dice, dada la función F y su rango, dice. ¿Sí? ¿Cuánto es la suma de los valores del dominio? ¿Quién era dominio? Son todos los X. X. No los X. ¿Quién es el rango? Es todo el Y. Todos Y. los Y. Todos los Y. Todo el Y. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Sí, Ramírez, anda nomás, ¿ya? A ver, entonces, hemos dicho que el rango lo vamos a relacionar con el F, pero con el Y. Con el Y y el dominio dominio con el X. de acuerdo, pero acá te los valores del dominio, quiere decir los valores para X, ¿sí? Es decir, recuerda que nosotros hemos escrito esta parte, ¿no? Que X, colocar así nuevamente, X, F de X, ¿sí o no? ¿Sí? Donde, en este caso, los X pertenecen al dominio y Y pertenece al rango, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo sé que este es el Y. Es igual a X, Y. ¿Ya? Es decir que esto va a ser para mí el Y. El Y y el otro va a ser el X, ¿verdad, profesor? Entonces, yo puedo escribir de esta manera, entonces. Y, que es el F de X, es igual a 3X menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser mi ecuación. Ahora, ¿qué valores voy a tomar para el Y? Son estos valores que ves aquí, 4, 1, 7 y 3. ¿Ya? Lo voy a reemplazar por cada uno. ¿Ya? Entonces, acá voy a hacer una pequeña tablita. Cuando Y vale 1, ¿cuánto vale X? ¿Ya? Voy a poner esa tablita aquí, ¿ya? Y acá coloco X, ¿ya? Voy a colocarlo así, ¿ya? Y voy a colocar, y voy a tabular. ¿De acuerdo? Ahí está. Dime, cuando Y vale 4, ¿cuánto valdría X? Si acá pones 4, si aquí colocas 4 en Y, resuelve la ecuación, ¿cuánto valdría X? 2. 2. 2, 4, 6, 2, ¿verdad? Sí. ¿Qué valdría? 2. ¿Estamos? Cuando Y vale 1. Sería 1 también. Cuando Y vale 1, X también vale Sí. 1. Estamos. Ahora, cuando vale 7, ¿cuánto valdría? 2. ¿No? Fíjate bien. Esto vale 7, este lo vamos a sumar, sale 9. 3. A 3. 3. 3, profe. Muy bien. Y si Y el vale otro sería 5. 7, claro, esto sería 5. ¿Sí? Entonces, Para mira, llegar a 13. ¿sí? Claro, pues acá vale 5. Perdón, claro, acá es 13, pasa a sumar, sería 15. 15 es igual a 3X. X vale 5. Ya, profe. Entonces, ya conseguí, mira, el dominio. En este caso, el dominio, ¿quién va a ser? El dominio de F es igual a ¿qué? Estos son sus 11. ahí están los elementos, mira. ¿Quién es? Es el 2, 2 más 1 más 3 más 5 es igual a 1, 11.
3. ¿Sí? Y el último es el 5. Ese es el dominio, son elementos. ¿Ya? Pero acá te piden... Sería 11. Muy bien. Y la suma, porque te piden la suma es igual a ¿cuánto? A 11. 11, profe. Muy bien. Pregunta 13 dice, dada la función, acá está la función. Calcula, mira, esta operación y tengo funciones que están compuestas por otras, ¿no? Está una dentro de la otra. Entonces, voy a... Sale 5. Ya, ahí ya me dieron la respuesta ya. A ver, entonces, f, voy a escribir aquí, f de 2, ¿no? ¿Esto a qué sería igual? Vamos a ver aquí. Primero, f de 2 a qué es igual. F de 3. F de 3. A ver, esta parte, f de 2 a qué es igual. Igual a 3. Esto es igual a 3, ¿no? Porque de 2 Sí, llega a 3. Y F de 3 es igual a 4. Ya, sí, esto, 4. muy bien, esto es igual a 4. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí. El siguiente F es igual a f. 4. F de 4 es igual a 1. Muy Y bien. 4 más 1 es igual a 5. Ahí está. F de 3, ¿no? Ya, pero f de 3 es igual a 4, ¿no? Esto es f de 4. ¿Está bien? Sí, F de 4 es Es 1. igual a 1. Se Muy suma y sale 5. Muy bien. Ahí es 4 y ahí lo sumas y sale 5. Claro, f de 4 más 1 ¿Profe, voy a dejar puntos o no? igual a, ¿cuánto dijo? 5, ¿no? Muy bien. ¿Va a dejar para hacer nosotros o lo va a acabar todo, profe? Profe, pregúntale puntos. Dependiendo. Hay, un ratito. Vamos a ver cuántas preguntas nos quedan. Si no, ya lo pueden hacer ustedes, ¿ya? Un ratito. Ya, profe. 24 preguntas, profesor. Quedan 4 preguntas. Ya. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Profesor, tenemos 2 de 25 5, minutos. digo, 25 minutos tenemos, profesor. Ya. Sí, 20. Muy bien. Sí, profesor, nos alcanza para poder hacer todos los ejercicios. y Profesor. para que nos diga la Sí, respuesta. profe, para estar libre. Profesor, ya no dije tarea. Ya, para que no deje tarea, dice Rengí. Profesor, Sí, Sí, para profesor, estar no libre. deje Tenemos muchas exposiciones, profesor. Sí, profesor, tenemos 3 bastantes exposiciones. Sí, Ah, profe. sí, profe, no se Ya imagina. no hablen, tranquilo. Una de historia, una de comunicación y otra de álgebra. Pregunta 14 dice, se tiene la función h con esta característica, ¿ya? Entonces, si me doy cuenta, acá empieza con el a. Acá también empieza con el a. Eso quiere decir que tiene el mismo valor para la segunda componente. Esto quiere decir que b, ¿cuánto vale? B vale 4. B vale 4, ¿cierto? B vale 4 y A vale Ya. 7. Ya. Mira, ahí vale 4. Ajá. Mira, acá también dice, ¿no? De 1 a 7 y acá también de 1 a A. Entonces, A debe ser 7. Y se igual resta a 7. 33. ¿Sí? Ah, sí, sí. Entonces, sería 7 al cuadrado menos 4 al 49. cuadrado, 7 al 4 cuadrado, al menos cuadrado. 4 al cuadrado. 49, ¿Sí? A ver, 16, ¿cuánto sería 49 menos 33. Sería 33, profesor. Sería 33, ¿verdad? A ver, ayúdeme en esto porque yo no me gusta mucho la aritmética, está sumando y restando, ¿ya? Esto es igual a 33, ¿verdad? Ajá. Sí, 33, profesor. Ahí está, confío en usted. Esto vale 33. 33, profe. Muy Profesor, bien. Pregunta 16. ¿Sí? Mira aquí. Dice, hay el rango de la función. ¿Qué cosa es el rango? Son todos los y. los Y. todos los Y. Ya. Pero acá dice que X pertenece de 2 a 5. 2 cerrado hasta 5 cerrado. Esto es un intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo escribo este X? Este X está entre 2 hasta el 5. Y 5. ¿Cierto? Entonces, X podría valer 3 y 4. entonces, esto es, mira, fíjate, menor igual, menor igual. ¿De acuerdo? Ya. Ojo, aquí vamos a utilizar un poquito de inecuaciones, ¿ah? Lo que hemos hecho. Ahora, necesito que aparezca el 4, porque es 4X. A todo esto lo multiplico por 4. ¿Cuánto sale? Sale 8.
8 8 y 20. y 8 y 20, profe. 8 y acá 20, ¿verdad? 20. Muy bien. Recuerda que es cerrado, ¿no? Menor igual y menor igual. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate bien aquí, porque es una parte que no hemos hecho en inecuaciones. ¿Ah? Acá aparece el menos. Entonces, a todo esto le voy a multiplicar por menos. ¿Ya? Menos 8, menos 4x, Escúchame, menos escúchame. 4x, No, menos no, 20. no, 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 no. ¿Sí? Cuando tú multiplicas por menos, estos valores se van a intercambiar de la siguiente manera. ¿Ya? El 20 pasa adelante, pero como negativo. Menos 20, menor o igual, menos 4x, menor o igual, menos 8. ¿Ya? Recuerda porque el menos 20 es más pequeño que el menos 8. Está más alejado del 0. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué me falta? Me falta sumarle 10. Ahora le sumo Más 10. Más 10 a todo. Más 10. Menos 20 más 10. Menos 10. Menos 10. Menor o igual que menos 4x más 10. Menor o igual que más 10 menos 8. Menos Menos 2. 2. ¿Cómo? ¿No escuché bien? Menos Menos 2. menos 2. Menos 2. Más 10 menos 8. 2. 2. ¿Cómo te confundes, no? Ya. Y mira, ¿y quién es menos 4? Menos 4x más 10. Es el mismo y. ¿Cierto? Por si acaso, aquí voy a colocar el menor igual. Ya. Continúa por aquí. Entonces, menos 10 menor o igual que ahora va a ser el y, porque todo eso es la función, menor o igual que 2. Pero, ¿qué te he dicho? ¿Quién era el rango? El rango es todos los y. ¿Sí? Entonces, acá ponemos el rango de la función es igual a ¿qué? Es igual a aquí. Lo voy a colocar aquí grande. ¿Eh? ¿Sí? Es desde menos 10, porque también es un intervalo, hasta 2. 2. Y los dos son cerrados. Cerrado por aquí, cerrado por acá. Ahí está. ¿Sí? Y ahí concluyes el problema. Pregunta 17 dice, halla el dominio y rango de la siguiente función y luego calculo la intersección. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver cómo se hace esta parte. Primero vamos a hallar el dominio y rango. ¿Ya? Vamos a esta parte de aquí. Mira, fíjate, en la primera componente tenemos al 2 y acá también tenemos al 2. Eso quiere decir que 2a menos b es igual a 5. ¿Cierto? Ahí está. 2a es igual a 5 más b. Sí. Ahorita vamos a resolver esta parte. Ahora, la otra parte, acá tenemos de menos 1. Acá tengo de menos 1. ¿Sí? Entonces, acá tengo otra ecuación que dice que es b menos a, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Menos 3. Es igual a menos 3. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Por 2a y menos b es igual a 5. ¿Dónde están el 2a y el menos b? Ya, mira, acá te lo voy a poner. Acá tengo al 2. Y acá tengo al 2. ¿Sí? Estas dos funciones, estos dos elementos. Eso quiere decir que 2a menos b debe ser igual a 5. Ah, ya, profe. Ya. Voy a dar esta parte de aquí. Y acá ya la chico. ¿De acuerdo? Ya tengo dos ecuaciones. ¿Sí? Ya.
Ya al último, cuando ya tengo los valores de A y B, ya que ya lo reemplazo, ¿ya? Pero como yo tengo dos ecuaciones, ¿sí? Y nosotros ya sabemos resolver ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Mira, aquí yo voy a sumar. Sumamos los elementos, ¿no? del primer miembro, ¿no? 2A menos A, ¿qué sale? A. A. B menos B, ¿qué te da? Eliminan. Se elimina. Mm, 5 más menos 3, o 5 menos 3, 2. 2. Ya conseguí el valor de A, Ya. ¿de acuerdo? Ahora voy a conseguir el valor de B en cualquiera de esas dos ecuaciones. Ejemplo en la segunda, que es más fácil. B menos 2 es igual a menos 3. ¿Cuánto vale B? 1. ¿Cuánto? A ver, otra vez. B menos 2 es igual a menos 3. Esto es igual a Menos 1. menos 1. ¿De acuerdo? Ya tengo el valor de A y B. Sí. ¿Sí? Ya, ahora sí, vamos a conseguir los elementos de la función. ¿De acuerdo? Vamos a conseguir los elementos de la función. Vamos a empezar por acá. F es igual a, ahora, llaves, y pongo el primer elemento, que es el 2,5. ¿Sí? Ahí está. El siguiente elemento, ¿quién sería? El menos 1, menos 3, ¿no? Menos 1, menos 3. ¿Está bien? Bueno, el siguiente ya no cojo porque ya se supone que son iguales estos dos. ¿Sí? El cuarto tampoco lo cojo porque se supone que es igual al segundo. ¿Cierto? Y el que sigue, el quinto elemento, en este caso va a ser el tercero para mi problema, es A más B al cuadrado, A. Pero ¿quién es A más B al cuadrado? A 2 más menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto sale? Tienes que resolver esta parte de aquí. 3. ¿Sale? 3, ¿verdad? 3. 3, el A, ¿qué es? Eso vale 2. menos 1. Ah, no, perdón, 2, tienes razón, 2, me equivoqué yo. 2, ¿sí? Ya, acá tengo los tres elementos. Recuerda que la tercera y cuarto elemento se repite, ya. No puedo colocarlo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿quién es el dominio aquí? Vamos a ver. El dominio, ¿sí? En este caso son puntos, ya no son intervalos. El dominio es igual a ¿qué? El dominio, ¿cuáles son los X? Van a ser Sale 2. Menos 1, 3. ¿Está bien? Son tres elementos. ¿De acuerdo? ¿Y quién es el rango acá? El rango de F. El rango 5 sería menos 3 5 y 2. menos 3 y 2. 5 menos Y 3 la intersección es 2. 5 menos 3 y 2. y 2. Y 2, ¿no? Ya. Ahora, de estos dos elementos, busco la intersección. ¿Sí? Como son puntos, son únicos, son valores enteros, ¿sí? No son intervalos. Entonces, ¿qué es lo que se repite aquí? El 2. Es el 2. La solución es 2. ¿De acuerdo? Ahí está. Pregunta 24 dice, se tiene la función h de x, que es igual a 3x menos 2, y el rango es ese intervalo. El rango es hallar el dominio. ¿Sí? Como es una función lineal, ¿sí? Lo puedo colocar que en este caso, recuerda que este es el y, ¿eh? Este es el y. Y es igual a 3x menos 2. Y el rango son todos los y, ¿sí o no? Quiere decir que, lo voy a copiar, es desde menos 7 abierto, perdón, 7 abierto, hasta el y,
hasta 13, cerrado. ¿Ya? Recuerda que ese es el rango. Y vale 3x menos 2. Y y vale, repito, y y vale 3x menos 2. Y a ti te piden dominio, ¿sí o no? ¿Y el dominio quién es? Son todos los x. Al final tienes que concluir con los x. Entonces sería acá 7. Acá es abierto, ¿no? Acá no va. Sí, profesor. Acá no va esto, ¿ya? Menor que 3x menos 2. menos 2. Menor igual. ¿Cierto? Menor De igual 13. de 3. Ya, lo voy a colocar aquí su menor igual. Ahí está. ¿Ya? Ahora bien, yo quiero x. Quiere decir que a estos números que están aquí los voy a tener que retirar. ¿Cómo? Si acá aparece menos 2, a todo esto le sumo más 2. ¿Para qué? Para que se me vaya este número. A todo le sumo más 2. ¿Qué resulta? 9. 9. 3x más 2. No. Sí, porque se eliminan. Elimina. Y acá sería 3. 15. 15. ¿Ya? Sí, profesor. Pero ahí solamente, si hay un número, tenemos que ahí cambiarlo a positivo y sumarlo, ¿verdad? Claro, suma para que se vaya el 2, pues, ¿no? Ya. ¿Y ahora qué falta? Lo tengo que dividir entre 3 para que salga x solito, nada más. Divido entre 3. Al dividir entre 3, ¿qué me sale? 3. 3, X. 3, no, es mayor. Y 5. ¿De acuerdo? Porque todo lo estoy dividiendo. Sí, profe, de acuerdo, todos estamos de acuerdo. ¿Sí? Ahí está. Profesor. Ya. Entonces, ¿quién es x? X es el dominio, pues sí. Dominio, profe. Yo pongo acá el dominio de la Dominio función h. sería igual a dominio de h es igual a ¿Igual a qué? 3 Ah, menos menos x. A ver, un ratito. Menos, ¿dónde está el menos aquí? 3, Arriba, ¿y dónde están los 2? Menos 2, creo. Ahí está el menos. 3. A ver, No, profesor, me confundí. a Era ver, menor. un ratito. Le voy a preguntar a alguien, ¿sí? No sé si están entendiendo. Sayuri, creo que me están dando la respuesta equivocada. ¿Cuál es la solución acá? ¿Cuál es el dominio? 3, 5, 5. 3, 5. ¿Y qué más? ¿Nada más? ¿Son 3 puntos, 2 puntos nada más? Recuerda, esto es un Está mal. Esto es un intervalo. Eso quiere decir que el 3 es abierto. Todo eso es el dominio. ¿sí? 3 Y el 5 y es el 5 es cerrado. cerrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Hasta mañana, Perfecto. profe. Hasta la Hasta próxima mañana, clase. profe. Chao, Hasta para la mañana. próxima semana va a decir las notas de álgebra. Profesor, hasta mañana. Profe, ya, Dale. Chao, profesor. Chao, Chao, chao. profesor. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego.